El reflejo en el espejo del vestidor le devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía. Livia, con su cabello oscuro recogido en un moño bajo impecable, parecía una escultura de mármol, perfecta, fría, inquebrantable. El vestido de seda color esmeralda se ceñía a su cuerpo, un tributo silencioso a la riqueza que su marido, Lorenzo, se jactaba de haber construido. Pero ella sabía la verdad. Ella había sido la arquitecta en la sombra, la estratega silenciosa detrás de cada uno de sus ascensos. El conflicto, como un hilo invisible, ya estaba tejido en la tela de su vida. Su brillo existía para hacer resplandecer la mediocridad de él. Llevaba años viviendo en esa jaula de oro, un ático con vistas a todo Madrid, cenas en los restaurantes más exclusivos, un círculo social donde las sonrisas eran tan falsas como las joyas de imitación. Su rutina era un ballet perfectamente coreografiado. Organizar la agenda de Lorenzo, preparar las cenas de negocios, ser la anfitriona encantadora que todos admiraban. Su red de apoyo se había ido desvaneciendo con el tiempo. Su hermana, Clara, había dejado de llamarla después de demasiadas advertencias ignoradas. «Ese hombre te está apagando, Livia», le había dicho la última vez. Livia se aferraba a la ilusión de que todo estaba bajo control, de que ese era el precio del éxito, de la estabilidad. Sus sueños, los de abrir su propia galería de arte, estaban guardados en un cajón, cubiertos por el polvo de los años. A veces, por la noche, cuando Lorenzo roncaba a su lado, los sacaba y los observaba en silencio, como reliquias de una vida que nunca fue. Se decía a sí misma que ya habría tiempo, que cuando Lorenzo consolidara su posición en la empresa, ella podría retomar sus pasiones. Pero en el fondo, una voz helada le susurraba que ese día nunca llegaría. Los signos de que algo no andaba bien eran sutiles, como grietas finas en una pared que amenazaba con derrumbarse. Pequeños olvidos de Lorenzo, aniversarios pasados por alto, comentarios despectivos, disfrazados de bromas, frente a sus amigos. «Livia es fantástica, pero no entiende de números», decía él, justo después de haberle pedido consejo sobre una inversión crucial. Ella sonreía, asentía, y sentía cómo una pequeña parte de su alma se congelaba. Aparecieron también las deudas, un extracto de tarjeta de crédito olvidado en un escritorio, con cifras que le quitaron el aliento. Cuando le preguntó, él lo minimizó con un gesto de la mano. «Cosas de negocios, cariño. No te preocupes por eso». Y ella, adiestrada en el arte de no preocuparse, de no hacer olas, decidió creerle. Era más fácil que enfrentar la verdad. A veces sentía un ligero mareo por las mañanas, una presión en el pecho que atribuía al estrés. Su médico le había recomendado descansar, pero descansar era un lujo que no podía permitirse. El imperio de Lorenzo dependía de su energía, de su dedicación silenciosa. Mantener las apariencias era un trabajo a tiempo completo. Esa noche era la gala anual de la empresa, el evento más importante del año. Mientras se ponía los pendientes de diamantes, un regalo de Lorenzo para acallar alguna culpa que ella no se atrevió a preguntar, sintió un escalofrío. La sonrisa que practicó frente al espejo no llegaba a sus ojos. Eran dos pozos oscuros que reflejaban un cansancio infinito. «¿Estás lista?», la voz de Lorenzo retumbó desde la sala. Ya llevaba una copa de whisky en la mano. Su mirada la recorrió con una mezcla de posesión y evaluación, como si estuviera comprobando el estado de su adquisición más valiosa. «Estás espectacular. Alejandro no podrá quitarte los ojos de encima». El nombre de Alejandro, el CEO de la compañía, flotó en el aire. Un hombre carismático y temido, cuya inteligencia era tan afilada como su mirada. Livia siempre había notado la forma en que él la observaba en esos eventos. No era una mirada lasciva, sino de reconocimiento, como si viera a través del disfraz,
directamente a la mujer brillante que ella se esforzaba tanto por ocultar. Era una atención que la incomodaba y a la vez la hacía sentir peligrosamente viva. «Solo me importa que tú me veas», respondió ella, con la voz suave y entrenada de la esposa perfecta. Lorenzo soltó una risa corta, vacía. «Claro, cariño, claro». En el coche, el silencio era denso. Él repasaba mentalmente su discurso, mientras ella observaba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Cada luz, una vida, una historia. ¿Cuál era la suya? Se sentía como un personaje, secundario en su propia existencia. Recordó un viaje a Florencia, muchos años atrás. Eran jóvenes, estaban enamorados y llenos de sueños. Ella le hablaba de arte, de abrir una pequeña galería. Él la escuchaba con admiración genuina. ¿En qué momento se había perdido ese hombre? O quizás nunca existió y ella solo se enamoró de un espejismo. Al llegar al palacete, los flashes de las cámaras los cegaron por un instante. Livia enderezó la espalda, dibujó su mejor sonrisa y tomó el brazo de su marido. La actuación estaba a punto de comenzar. El gran salón bullía de conversaciones de poder, de risas calculadas y de miradas envidiosas. El aire olía a perfume caro y a ambición. Para Livia era solo otro escenario donde debía sonreír y validar a un hombre al que ya apenas reconocía. Pero esa noche algo en el ambiente se sentía diferente. Una tensión eléctrica, un presagio silencioso de que el telón estaba a punto de caer, y no de la forma que todos esperaban. La noche avanzaba entre risas forzadas y el tintineo de copas de champán. Lorenzo, con cada sorbo, se inflaba un poco más, su voz volviéndose más fuerte, su presencia más invasiva. Livia lo observaba desde la distancia, atrapada en una conversación insustancial sobre el mercado inmobiliario. Sentía la mirada de Alejandro sobre ella de vez en cuando, una presencia silenciosa que la hacía enderezar la espalda. Era una mirada que no juzgaba, solo veía, y eso era lo más peligroso de todo. Lorenzo, necesitado de un público mayor, se subió a una pequeña tarima destinada a la banda. El murmullo del salón bajó de intensidad. Las cabezas se giraron hacia él. Livia sintió una punzada helada en el estómago. Conocía esa mirada en su marido. Era la mirada de un niño a punto de tirar una piedra al avispero solo para ver qué pasaba. Tomó el micrófono, su sonrisa torcida por el alcohol. Un momento de atención, por favor». Su voz retumbó, amplificada, grotesca. El silencio se hizo casi total. Livia quería desaparecer, fundirse con el tapiz de la pared. «Quiero proponer un brindis», continuó Lorenzo, arrastrando las palabras. «Un brindis por las mujeres que nos aguantan». Hubo algunas risas nerviosas, incómodas, pero él no había terminado. Su mirada buscó a Livia en la multitud, y cuando la encontró, una crueldad pura y sin filtro se apoderó de su rostro. «Y ya que estamos en confianza», dijo, haciendo una pausa dramática. «Atención a todos. ¿Alguien quiere cambiarme a su esposa Livia? Ya estoy harto». El tiempo se detuvo. El aire se solidificó. Las risas se ahogaron en las gargantas. La humillación cayó sobre Livia, no como una guillotina rápida, sino como una lluvia de cristales rotos, cada fragmento cortando su piel, su dignidad, su alma. Podía sentir cientos de ojos clavados en ella, una mezcla de lástima, morbo y desprecio. Sus manos temblaban. La copa de champán amenazaba con caer. El color esmeralda de su vestido de repente se sentía como el uniforme de una prisionera. Lorenzo se rió, una carcajada solitaria y horrible que rebotó en el silencio sepulcral. Esperaba que otros se unieran, que validaran su ingenio. Nadie lo hizo. Entonces, desde la mesa principal, una voz cortó la tensión. Calmada, profunda, implacable. «Acepto». Era Alejandro. No había ni rastro de broma en su rostro. Su mirada, oscura e intensa,
estaba fija en Livia, ignorando por completo al hombre que se desmoronaba en la tarima. El pánico desfiguró la cara de Lorenzo. Su estúpida broma se había convertido en una pesadilla. La admiración de su jefe por Livia siempre había sido un secreto que le quemaba el alma, una verdad que había intentado enterrar bajo capas de desprecio y menosprecio. El murmullo explotó, un escándalo silencioso que se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Todas las miradas iban ahora de Livia a Lorenzo y a Alejandro, atrapados en un triángulo imposible. «Era una broma, Alejandro, por Dios. Solo una broma», balbuceó Lorenzo, bajando de la tarima, su arrogancia evaporada, dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Alejandro ni siquiera lo miró. Se levantó de su silla con una elegancia deliberada y caminó hacia Livia. El mar de gente se abrió para dejarlo pasar. Se detuvo frente a ella, su altura imponente creando una especie de santuario a su alrededor. Con un respeto que ella no había sentido en más de una década, le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran: «Livia, mi oferta es seria. Usted no es un objeto para ser intercambiado, sino un tesoro que su actual dueño es demasiado ciego para valorar». La humillación pública se transformó dentro de ella. El calor de la vergüenza se convirtió en el fuego blanco de la furia. Una ira helada, afilada y lúcida. Las lágrimas que amenazaban con salir se congelaron, convirtiéndose en diamantes de determinación en sus ojos. En ese instante, la mujer que había pasado años viviendo en las sombras murió, y otra nació de sus cenizas. Con una calma que aterrorizó a Lorenzo, Livia levantó la barbilla. Dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba. Su mano ya no temblaba. Miró primero a su marido, con un desdén tan absoluto que fue como una bofetada física. Luego, giró su rostro hacia Alejandro, su expresión indescifrable. No aceptó ni rechazó la oferta. Simplemente dijo, con una voz clara y firme, que resonó con una autoridad recién descubierta: «Gracias por recordarme mi valor, Alejandro. Es algo que yo misma había olvidado». Con esas palabras se dio la vuelta. No corrió, no huyó, caminó. Con la cabeza en alto, la espalda recta, atravesó el salón silencioso y atónito. Cada paso era una declaración, cada movimiento un acto de liberación. Dejó atrás a los dos hombres, a la multitud y a la vida que acababa de hacer estallar en pedazos. La pesada puerta de roble se cerró tras ella, el sonido final de un telón que caía. Afuera, el aire frío de la noche madrileña fue como un bautismo. No volvió a casa. No había casa a la que volver. Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una precisión letal. Buscó un contacto y presionó llamar. «Isabel, soy Livia, Livia Montes. Necesito verte». «Sí, ahora. Quiero el divorcio». El despacho de Isabel Roca era la antítesis de su vida anterior. Minimalista, con paredes de hormigón pulido y una única orquídea blanca sobre una mesa de acero. No había calidez, solo una eficiencia cortante. Isabel, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y gris y unos ojos que parecían analizar el alma, escuchó el relato de Livia sin interrumpir. No ofreció pañuelos ni palabras de consuelo. Simplemente escuchaba, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Cuando Livia terminó de hablar, el silencio se apoderó de la habitación. Isabel se reclinó en su silla de cuero negro, uniendo las yemas de sus dedos. Humillación pública, abuso narcisista, dependencia económica inducida, enumeró con la frialdad de un cirujano. Podemos conseguirle una pensión generosa. El apartamento se irá con la cabeza alta y los bolsillos llenos. Livia negó con la cabeza, una calma gélida asentándose en su interior. No quiero una pensión, Isabel. No quiero su dinero de caridad. Yo construí ese imperio. Cada contacto, cada estrategia, cada discurso que lo hizo brillar fue mío.
Quiero lo que me pertenece por derecho, no por lástima. Una chispa de genuino interés se encendió en los ojos de la abogada. Esta no era la típica esposa trofeo, rota y buscando venganza. Esta era una mujer de negocios que venía a reclamar su participación. Eso es mucho más difícil de probar, Livia. La ley favorece lo que está escrito en el papel. Entonces reescribiremos la historia con las pruebas que el papel ignora, respondió Livia, su voz sin un ápice de duda. Tengo memoria, tengo correos electrónicos, tengo borradores de planes de negocio guardados en viejos discos duros que él consideraba basura. Durante 15 años fui su estratega fantasma. Es hora de que el fantasma se presente a cobrar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Livia se instaló en un pequeño apartamento de servicio, un universo aparte del ático con vistas al cielo de Madrid. El olor a café recién hecho por ella misma reemplazó al de las flores frescas que el servicio reponía a diario, y el silencio, antes una opresión, ahora era un lienzo en blanco. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de amigas cuya curiosidad mórbida era más fuerte que su compasión. Aprendió a ignorarlas con un simple toque en la pantalla. Los mensajes de voz de Lorenzo eran un patético descenso a los infiernos. Primero la ira, luego las amenazas vacías y finalmente los sollozos lastimeros de un hombre que se daba cuenta de que había perdido su ancla, su cerebro y sus salvavidas. Ella los borraba sin escucharlos hasta el final. La única llamada que respondió sin dudar fue la de su hermana. Livia, lo supe. Lo siento tanto, de verdad. La voz de Clara estaba rota por la emoción. Por primera vez en días, Livia sintió que el nudo de acero en su garganta se aflojaba. No lo sientas. Deberías estar diciendo, te lo dije. Tenías razón. Nunca es tarde para volver a casa, le dijo Clara. Y en esas simples palabras, Livia encontró una base de apoyo más sólida que cualquier fortuna que Lorenzo pudiera haber amasado. Pasaba las noches sumergida en el pasado digital, cajas de viejos portátiles y discos duros que había guardado por un instinto que ahora entendía como premonición. Cada archivo recuperado era una pieza del rompecabezas de su vida usurpada, un correo electrónico de 2012 donde ella le detallaba, punto por punto, la estrategia de expansión que él presentó como suya una semana después, ganándose el aplauso de la Junta. Un borrador de un discurso que le valió un ascenso, con sus anotaciones y correcciones al margen. Un análisis de mercado que salvó a la empresa de una inversión desastrosa, un documento que él firmó como si fuera el autor. No era un ejercicio de nostalgia, era una auditoría forense de su propia alma. Con cada prueba encontrada, sentía que recuperaba un trozo de sí misma que le habían robado. La Livia anfitriona, la esposa sonriente y complaciente, se desvanecía, y en su lugar emergía una estratega brillante, una mente aguda que había permanecido demasiado tiempo en la sombra. Se dio cuenta de que Lorenzo no solo la había humillado, la había plagiado, le había robado la autoría de su propia vida profesional y personal. La primera reunión de mediación se celebró en una sala de juntas impersonal, con una larga mesa de caoba que parecía un campo de batalla. Lorenzo estaba allí, visiblemente más delgado, con ojeras profundas y un traje caro que de repente le quedaba grande. Su abogado, un hombre de aspecto pomposo y sonrisa falsa, comenzó con una oferta condescendiente. Mi cliente, en un acto de gran generosidad y reconociendo los años de compañía, Isabel estaba a punto de intervenir con un comentario mordaz, pero Livia levantó una mano deteniéndola con un gesto sutil. Fijó su mirada directamente en Lorenzo, ignorando por completo a los abogados. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. Lorenzo, ¿recuerdas la fusión con Norte Global en 2018? Él la miró confundido por el cambio de tema. Claro que sí, fue mi mayor logro. Me consolidó en la empresa.
No, dijo Livia y sacó una carpeta de su maletín. La abrió con una lentitud deliberada. Fue mi mayor logro. Deslizó sobre la pulida superficie de la mesa una serie de correos impresos. Aquí está el plan de acción que te envié a las 3 de la madrugada después de que dijeras que era imposible. Aquí está el análisis de riesgos que ignoraste y que yo tuve que solucionar en secreto con el equipo financiero. Y aquí, añadió, deslizando otro papel, está el borrador del discurso de la victoria que diste, con mi letra en los márgenes. El color desapareció del rostro de Lorenzo. Miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Su abogado intentó protestar, balbuceando sobre pruebas inadmisibles y contexto, pero Livia no había terminado. Esto es solo el principio. Tengo 15 años de tus logros perfectamente documentados. Así que no estamos aquí para hablar de tu generosidad. Estamos aquí para disolver una sociedad comercial, una en la que yo era la socia mayoritaria no declarada, aunque mi nombre nunca estuviera en la puerta. Se reclinó en su silla. Su postura era la de alguien con un poder absoluto, su mirada fija en la de él. El hombre que la había llamado un objeto intercambiable ahora la miraba con puro y absoluto terror. Por primera vez en más de una década, Livia se sintió libre. La jaula no se había abierto por accidente. Ella la había demolido, pieza por pieza, y estaba lista para construir su propio palacio sobre sus ruinas. El silencio en la sala de juntas era un arma. Lorenzo se quedó sin aire, como si Livia, con sus palabras, le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su abogado, un hombre acostumbrado a bravuconadas y tácticas de intimidación, hojeaba los papeles con manos torpes, buscando un resquicio legal, una falla, algo a lo que aferrarse. No encontró nada, solo la fría y metódica verdad. «Pido un receso para consultar con mi cliente», dijo finalmente el abogado. Su voz, despojada de toda su arrogancia anterior, sonaba a rendición. Isabel Roca asintió con una media sonrisa imperceptible. «Tómense todo el tiempo que necesiten». Livia recogió sus documentos con la misma calma deliberada con la que los había presentado. No miró a Lorenzo. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su desintegración a través de la mesa. El hombre que la había humillado frente a cientos de personas ahora era una ruina temblorosa frente a una audiencia de 4. Al levantarse, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de él no había ira, solo un pánico abyecto. El pánico de un farsante que ha sido desenmascarado. En el ascensor, mientras descendían en silencio, Isabel se giró hacia ella. Su habitual máscara de frialdad profesional se había resquebrajado, dejando ver una genuina admiración. «Livia, llevo 20 años en esto. He visto matrimonios de multimillonarios desmoronarse por infidelidades, por odios viscerales, pero nunca», hizo una pausa, buscando la palabra exacta, «nunca he visto a nadie desmantelar a su oponente con su propio currículum. No solo le estás pidiendo el divorcio, le estás presentando una factura por servicios no remunerados». Livia miró su reflejo en las puertas metálicas del ascensor. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a la esposa de Lorenzo Montes. Vio a una mujer, cansada, sí, con cicatrices que aún no habían sanado, pero entera, completa. «Solo estoy reclamando la autoría», respondió en voz baja. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de guerra y paz. La guerra se libraba en los despachos de los abogados, con ofertas cada vez más desesperadas por parte de Lorenzo, que Livia rechazaba sistemáticamente a través de Isabel. La paz, en cambio, la encontraba en la rutina de su nueva vida, en el anonimato de su pequeño apartamento, donde el único lujo era la luz que entraba por la ventana por las mañanas. Redescubrió placeres olvidados, el sabor del café hecho por ella misma, el silencio de una tarde dedicada a leer un libro sin interrupciones.
el simple acto de caminar por la ciudad sin un destino ni un horario. Su hermana Clara se convirtió en su ancla. No hablaban del divorcio, a menos que Livia sacara el tema. Hablaban de todo lo demás, de recuerdos de la infancia, de películas malas que veían por la noche comiendo helado directamente del envase, de los sueños que tenían antes de que la vida se complicara. Una tarde, mientras ordenaban una caja de viejos libros, Clara encontró un cuaderno de bocetos de Livia. ¿Recuerdas esto?, le preguntó, pasándole el cuaderno. Livia lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos a carboncillo de galerías imaginarias, de diseños de exposiciones, de rostros, de artistas que admiraba. Era un mapa de la vida que había querido vivir. Lo había olvidado por completo. Susurró, pasando los dedos por un dibujo de una pequeña sala con una luz cenital perfecta. «Nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta», le dijo Clara suavemente. Esa noche, Livia no pudo dormir. La frase de su hermana resonaba en su cabeza. Se levantó y en medio de las cajas de documentos legales que abarrotaban su sala, encontró una etiquetada como «Proyectos personales». Estaba cubierta de polvo. Dentro, bajo carpetas de viajes planeados y nunca realizados, había un documento encuadernado. En la portada, escrito con una caligrafía que apenas reconocía como suya, se leía: «Galería Alba, plan de negocio». Lo abrió con manos temblorosas. Tenía casi 20 años. Era un proyecto detallado, meticuloso. Un análisis de mercado, una estrategia de branding, proyecciones financieras, una lista de artistas emergentes a los que quería representar. Era brillante, ingenuo en su optimismo, quizás, pero sólido en su concepción. Era la prueba irrefutable de que la mujer estratega no había nacido para servir a la ambición de Lorenzo. Siempre había estado ahí, esperando. Mientras leía, el peso de los últimos 15 años comenzó a disolverse. La batalla contra Lorenzo ya no era el centro de su universo. Se había convertido en un trámite necesario, un paso burocrático para cerrar un mal negocio. El verdadero trabajo, la verdadera reconstrucción, estaba justo ahí, en sus manos. No se trataba de recuperar lo que le habían quitado, sino de construir lo que siempre había sido suyo por derecho. Un futuro. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera sonrisa genuina, no ensayada, que se permitía en meses. El miedo seguía ahí, un murmullo en el fondo de su mente, pero ahora estaba acompañado de algo mucho más poderoso. Una posibilidad. La posibilidad de que la humillación en aquella gala no hubiera sido un final, sino un prólogo violento y necesario para la verdadera historia de su vida. Apagó la luz, pero dejó el plan de negocios sobre la mesa, donde la primera luz del amanecer pudiera iluminarlo. Era su nuevo norte. El plan de negocio de la Galería Alba dejó de ser una reliquia nostálgica para convertirse en un mapa del tesoro. Livia pasaba las noches con la luz de un flexo, cruzando datos de 20 años atrás con la realidad del mercado actual. El mundo del arte había cambiado, pero los fundamentos de su visión seguían intactos. Un espacio para talentos emergentes, un puente entre la audacia de los nuevos creadores y un público que buscaba algo más que nombres consagrados. El miedo era un compañero constante, un susurro helado que le decía que era demasiado tarde, que el mundo había seguido sin ella. Pero por cada voz de duda había una línea en su plan, un dato en su investigación, que le gritaba que podía hacerlo. Sus días adquirieron un nuevo ritmo, una nueva geografía. Cambió los salones de lujo por las calles vibrantes y polvorientas de barrios como Lavapiés. Buscaba locales, no palacios. Un día encontró uno. Era un antiguo taller de carpintería, con grandes ventanales cubiertos de mugre, un suelo de cemento manchado y un olor a serrín y a tiempo detenido.
Estaba en un estado lamentable, pero la luz que se filtraba a través de la suciedad era mágica, casi sagrada. Mientras el agente inmobiliario enumeraba los defectos, Livia solo veía el potencial. Veía paredes blancas, obras de arte colgando, gente conversando, con una copa de vino en la mano. Veía un futuro. Reactivó viejos contactos de la universidad. Gente que, como ella, había amado el arte antes de que la vida les impusiera otros caminos. Algunos la recordaban con cariño, otros con una curiosidad teñida de lástima por la esposa de... Pero su pasión era contagiosa. En una llamada, un antiguo profesor le dio el nombre de una joven artista, Sofía, que estaba causando revuelo en los círculos underground. Es brillante, Livia, pero salvaje. Necesita a alguien que entienda su lenguaje, no que intente domarla. La batalla legal con Lorenzo se había convertido en un ruido de fondo. Isabel la mantenía al día con breves y eficientes correos. Han subido la oferta. Están asustados. Lorenzo ha sido suspendido de sus funciones en la junta directiva. El escándalo de la gala fue la excusa perfecta para sus rivales. Livia leía los mensajes con una extraña distancia emocional. La caída de Lorenzo ya no le producía ni satisfacción ni pena. Era simplemente la consecuencia lógica de sus actos, como la lluvia que sigue a las nubes de tormenta. Su energía estaba enfocada en otra parte. El día de la reunión en el banco, el pánico la paralizó frente a la puerta giratoria de cristal. Se sintió como una impostora. La mujer del vestido esmeralda y los diamantes no existía, y la mujer con vaqueros y un plan de negocio bajo el brazo se sentía pequeña, invisible. Sacó el teléfono para cancelar, pero vio un mensaje de Clara. Era una foto de ellas, dos de niñas en un museo, mirando un cuadro con una fascinación reverente. El texto decía: «Esa chica todavía está ahí dentro, ve a por ello». Livia respiró hondo y empujó la puerta. El director de la sucursal, un hombre de mediana edad con un traje gris y una expresión de aburrimiento perpetuo, la escuchó con escepticismo. Vio lo que todos veían: una mujer recién divorciada buscando un capricho para llenar su tiempo. Pero entonces Livia empezó a hablar. No habló de sueños, habló de números, de proyecciones de ventas, de estrategias, de marketing digital, de un modelo de negocio innovador basado en residencias artísticas. Su voz, antes suave y complaciente, ahora era firme, precisa, apasionada. El hombre se enderezó en su silla. Dejó de ver a una divorciada y empezó a ver a una empresaria. «Señora Montes», dijo al final, con un nuevo tono de respeto, «esto es impresionante. Necesito unos días para revisarlo con el comité de riesgos, pero creo que podemos trabajar juntos». Fue una pequeña victoria, pero para Livia se sintió como conquistar el mundo. Esa misma tarde fue a conocer a Sofía. Su estudio era un caos de lienzos, botes de pintura y libros apilados. Sofía, una joven de 20 y pocos años con las manos manchadas de óleo y una mirada desafiante, la recibió con desconfianza. «No trabajo con gente rica que quiere decorar sus paredes», le espetó. Livia no se inmutó. Caminó por el estudio en silencio, observando las obras. Eran cuadros feroces, llenos de color y de rabia, pero también de una vulnerabilidad desgarradora. Se detuvo frente a uno, un rostro femenino desfigurado por pinceladas violentas. «Esto no es decoración», dijo Livia en voz baja. «Esto es una herida abierta, y es magnífico». La mirada de Sofía cambió. Por primera vez, alguien no veía solo la agresividad de su arte, sino el dolor que había detrás. Empezaron a hablar, no de contratos ni de ventas, sino del significado de un trazo, de la emoción detrás de un color. En esa conversación, Livia
No solo encontró a su primera artista, se encontró a sí misma, la crítica de arte, la curadora, la mujer que vibraba con la creatividad, había vuelto a casa. El acuerdo de divorcio llegó una semana después. Lorenzo, acorralado y sin el poder de Alejandro para protegerlo, cedió a todas sus demandas. No era una pensión, era la liquidación de una sociedad, el capital que necesitaba para empezar. Isabel la llamó para darle la noticia. «Se acabó, Livia. Eres libre». Pero Livia ya lo sabía. Esa noche volvió al viejo taller de carpintería. Con las llaves en la mano, abrió la pesada puerta de madera. El espacio estaba oscuro, silencioso y lleno de polvo. Pero para ella era el lugar más hermoso del mundo. Se paró en el centro, bajo el tragaluz por el que se colaba la luz de la luna. Cerró los ojos e imaginó el futuro. No era un futuro regalado, ni un futuro prestado. Era un futuro construido con sus propias manos, sobre los escombros de una vida que tuvo el coraje de demoler. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. La galería ya no era un sueño, era una promesa, y estaba a punto de cumplirla. 2 años después, la noche no olía a perfume caro ni a ambición. Olía a pintura fresca, a madera y a vino tinto. El sonido no era el de un murmullo calculado, sino el de conversaciones apasionadas que rebotaban contra las paredes de ladrillo visto y el suelo de cemento pulido. Esto no era un palacete, era el taller de un carpintero resucitado, era la Galería Alba y era el universo de Livia. Llevaba un mono de seda azul marino, elegante pero funcional. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros, moviéndose con ella mientras se abría paso entre la multitud. Ya no era una escultura de mármol, era un río. Su sonrisa era genuina, sus gestos eran suyos. Cada persona en esa sala estaba allí por ella o por el arte que ella había elegido. No había disfraces, no había actuaciones. Su hermana Clara la abrazó por la espalda, susurrándole al oído por encima de la música. «Lo lograste». Livia se giró y le apretó la mano. «¡Lo logramos!», corrigió, porque sin el sofá de Clara en esos primeros días, sin el helado a medianoche y los recordatorios de quién era ella antes de Lorenzo, nada de esto habría sido posible. Al otro lado de la sala, Sofía, la joven artista salvaje, estaba rodeada de críticos y compradores. Su primera exposición individual era un éxito rotundo. Sus lienzos, llenos de una furia hermosa, eran el corazón palpitante de la galería. Sofía levantó su copa hacia Livia, una mirada de gratitud y complicidad que valía más que cualquier contrato. Livia no solo había construido un negocio, había encendido una carrera. Por un instante, Livia se apoyó contra una pared, observando su creación. La imagen de la gala, 2 años atrás, apareció en su mente como el fantasma de una película antigua. El vestido esmeralda que la aprisionaba, la sensación de cientos de ojos sobre ella, desnudándola. La voz de Lorenzo, un martillo rompiendo su alma. Sintió un escalofrío, pero no de dolor. Era el escalofrío de una serpiente que muda su piel. Esa mujer ya no existía. Había muerto esa noche para que la mujer que era ahora pudiera nacer. Lorenzo era ahora una anécdota, un rumor en los círculos que antes dominaba. Despedido, repudiado y ahogado en deudas, había desaparecido del mapa social. Su nombre solo se mencionaba en voz baja, como una advertencia. Livia rara vez pensaba en él. No sentía odio, ni siquiera lástima. Sentía la indiferencia que se siente por un mal negocio que finalmente has logrado cerrar. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba de pie cerca de la entrada, solo. No llevaba la armadura de poder del CEO. Llevaba un traje sencillo y en sus manos no había un whisky de Malta, sino el catálogo de la exposición. Estaba observando un cuadro de Sofía, el mismo que había conmovido a Livia en el estudio.
el rostro femenino desgarrado por la herida. Él sintió su mirada y se giró. Sus ojos no tenían la intensidad depredadora de aquella noche. Tenían algo más suave, más cercano a la admiración. Caminó hacia ella, no como un conquistador, sino como un invitado en su territorio. «Felicidades, Livia», dijo, su voz tranquila. «Esto es extraordinario. Sabía que tenías esto dentro de ti». «Gracias por venir, Alejandro», respondió ella, su tono cortés pero firme. El equilibrio de poder había cambiado para siempre. Él asintió, mirando a su alrededor. «Te ofrecí un intercambio esa noche, Livia», dijo, volviendo su mirada hacia ella. «Estaba equivocado. Una mujer como tú no se intercambia, se conquista. ¿Me darías la oportunidad de empezar de nuevo, de la manera correcta?» El aire se cargó de una tensión diferente. No era la tensión del escándalo, sino la del potencial, la de un nuevo comienzo. Livia lo miró. Vio al hombre que, con una sola palabra, le había dado el arma para liberarse. Pero también supo, con una certeza absoluta, que la puerta de la jaula siempre había estado abierta. Era ella quien había tenido que encontrar el coraje para salir. Él no había sido su salvador, solo el catalizador. La heroína de esta historia era ella. La cámara se acerca lentamente al rostro de Livia. No hay rastro de la mujer rota, ni de la esposa trofeo. Sus ojos brillan con una inteligencia y una paz que son suyas, ganadas a pulso. Una sonrisa lenta y enigmática se dibuja en sus labios. No es una respuesta para él. Es una celebración para ella misma. Es la sonrisa de una mujer que sabe que su futuro ya no depende de la oferta de ningún hombre, sino únicamente de sus propias decisiones. La libertad, se dio cuenta, no era tener todas las opciones del mundo. Era saber que la única opción que importaba era la que ella eligiera para sí misma. A veces, la vida nos empuja al abismo. Nos quita el suelo bajo los pies y nos deja en caída libre, convencidos de que el final es inevitable. Pero, ¿y si ese abismo no fuera un final? ¿Y si el fondo del pozo fuera en realidad la base sólida que necesitábamos para empezar a construir de nuevo? La historia de Livia no es la historia de una mujer que fue salvada. Es la historia de una mujer que se salvó a sí misma. Nos recuerda que las cicatrices pueden convertirse en mapas y que la humillación más profunda puede ser la semilla de la dignidad más inquebrantable. Porque no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando. Y a veces, para poder verlo, primero tenemos que tener el valor de demoler el palacio que nos mantenía en la sombra. Comenta, ¿desde qué país estás viendo este video? Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.